Comunidad y territorio. Jornadas artísticas para mujeres, infancias y adolescencias. Este proyecto surge como una continuación natural del proyecto Memoria y Territorio, ciclo de talleres para mujeres, desarrollado durante el año 25 y financiado por el mismo fondo. En aquel proceso anterior nos preguntamos por la memoria, por las historias que habitan nuestros cuerpos, nuestros barrios, por la experiencia de las mujeres y por la manera en que construimos sentido de pertenencia. Pero al finalizar surgió una nueva pregunta. ¿Qué ocurriría si ampliamos la invitación? ¿Qué pasaría si la reflexión sobre las memorias, el territorio, pudiera encontrarse también con las infancias, adolescencias que habitan San Bernardo? ¿De qué manera cambiarían las conversaciones, los procesos creativos y los vínculos? De esas preguntas nació este proyecto. Un proyecto construido desde la convicción de que los oficios y el arte pueden ser una herramienta de encuentro, reflexión y transformación comunitaria. Durante 4 jornadas artísticas gratuitas, convocamos a personas de diferentes edades para participar en talleres de música, teatro, fotografía experimental mediante cianotipia, narración oral y cuentacuentos. También construimos colectivamente una gran arpillera, con el plano de nuestro barrio, una obra creada entre muchas manos como ejercicio de memoria, reconocimiento y pertenencia territorial. Pero la pregunta seguía siendo otra. ¿Cómo volvemos a encontrarnos? Para nosotras, en Fundación Ecoletti, estas preguntas no son nuevas. Desde hace años venimos impulsando procesos de formación comunitaria, educación popular artística y pedagogía artística comunitaria. Los oficios, la música, el teatro, la lectura y las artes en general han sido herramientas para acercar experiencias culturales a nuestra comunidad, que por lo general no puede acceder a estas instancias, ya sea por costo o por tiempo. Por eso, este proyecto incorporó algo diferente. Ampliamos la invitación a distintas generaciones, mujeres, infancias y adolescencias, que comparten un mismo territorio, incluso un mismo hogar, pero que no siempre tienen oportunidades de encontrarse creativamente. Y ese encuentro transformó el proceso. Existe un hecho que atraviesa la vida de las mujeres, el estar a cargo de los cuidados. Participar en actividades comunitarias, culturales o formativas se vuelve difícil, porque existen responsabilidades que no pueden simplemente ponerse en pausa. Cuidar niñas y niños, cuidar a personas mayores, hogares y a otros. Por eso incluir a infancias y adolescencias no fue solamente una decisión metodológica, fue también una decisión política. Una manera de reconocer que muchas mujeres quedan fuera de espacios comunitarios porque las actividades suelen estar pensadas sin considerar las tareas de cuidado. Aquí la propuesta fue diferente. Crear un espacio donde cuidadoras, niñas, niños y adolescentes pudieran compartir un mismo proceso. Un espacio seguro, voluntario, gratuito, construido desde el disfrute y el goce. La música aparece como un juego, como exploración, como conversación, pero rápidamente se transforma en algo más. Las canciones comienzan a construirse desde experiencias compartidas, desde recuerdos, emociones, desde historias comunes del territorio. La creación deja de ser individual, se vuelve colectiva. Y en ese proceso empezamos a comprender que nuestras historias están conectadas. Para mí significa que la gente tiene un común denominador que llevan internamente, que es su pulso, que es su tono, su timbre, y gracias a la música podemos hacer que todas estas personas y todos estos elementos que forman parte de esta ayuden a crear conexiones entre la gente que van más allá de la expresión musical. Pude ver que la comunidad acá en San Bernardo tiene ganas de hacer conexiones, tiene ganas de conocerse entre sí, tiene ganas de interactuar. Y creo que
lo que más rescato es que pudimos ser nosotras ese ente que puede proveer el espacio para que esto se dé, para que se haga realmente comunidad. Bueno, y creo que es importante seguir generando estos espacios por lo mismo. En el teatro ocurre algo parecido. Los cuerpos juegan, se mueven, improvisan, se observan y se reconocen. Y en ese juego aparecen preguntas profundas sobre la convivencia, el respeto, la escucha y la construcción de esta comunidad. Porque el cuerpo también guarda memoria y también construye territorio. Me quisiera partir sobre el hecho de juntar gente en una sala para hacer teatro. Partimos desde la premisa de que nos juntamos a jugar. Y cuando nos juntamos a jugar, lo que hacemos es desinhibir nuestros cuerpos y ponernos en una disposición de igualdad. Y eso es muy bonito lo que sucede con distintos rangos etarios porque nos enseñan a ciertos comportamientos, que a tal edad tengo que hacer esto, a tal edad no. Y en cambio en los juegos teatrales generan esa colectividad y esa unificación en que todos somos iguales. Todas podemos reír, jugar, llorar. Y desde ese lugar creo que es muy interesante ver también cómo las distintas generaciones nos demuestran las distintas perspectivas, como las miradas, como por ejemplo hay un ejercicio que justamente sucede en estos talleres colectivos, en donde se le pregunta sobre cuenta tu vida, cómo cuenta tu vida en tu historia personal, y justamente coincide que los niños cuentan desde un futuro, hacia un futuro, como lo que voy a hacer, no como una reflexión en un presente. La gente adulta que vive el taller cuenta sobre un presente siempre, un aquí y una ahora, y la persona que es mayor, en este caso, cuenta desde el pasado. Como también esa reflexión la podemos quebrar de alguna forma. Así como quebramos que todas podemos jugar, de mediante tengamos 1 año, 5 años o 100 años, como también quizás todas podemos hablar desde el pasado, hacia el futuro o desde el presente. Me dejan las ganas de seguir haciendo comunidad. Vengo de un oficio que tiene que ver con lo colectivo, el teatro no se hace solo, sola, por lo tanto creo que la gente traspasa eso, se da cuenta que necesita de la otra persona que está al lado para ser escuchada, ser reflejada, reírse con otra persona, no es lo mismo que estar en un lugar sola, o sea, venimos de tiempo en donde el individualismo, algo que está súper arraigado, y creo que el teatro rompe con ese individualismo. El teatro construye comunidad a partir de la noción, en primer lugar, de círculo, de que somos un círculo, que nos construimos, o sea, hay algo base que si observamos originalmente cómo las comunidades cuando se asientan, qué es lo que hacen, y todas se reúnen en círculo a partir de un fuego inicial, que significa que con eso voy a sostener el cotidiano. Por ejemplo, voy a comer con el otro, voy a calentarme en ese espacio, y bueno, el teatro genera esa noción de círculo. El teatro genera eso, ese respeto también a las ideas de las otras personas, que son tan válidas como la mía, y que juntas cooperamos y podemos hacer una gran obra de teatro que refleja finalmente nuestras vidas, quiénes somos. Algo explotó también. Un ritual, algo explotó, sí. Marce, ¿tuviste algo más? Las historias, los relatos y los cuentos circulan, viajan entre generaciones, entre quienes cuentan y quienes escuchan, entre quienes recuerdan y quienes recién comienzan a construir sus propias historias, porque una comunidad también se construye a través de los relatos que comparte. Dicen los que cuentan y cuentan los que dicen que la narración de cuentos es una de las experiencias humanas más antiguas, que cuando recién se generó el habla en el ser humano, una de las primeras prácticas que comenzaron a realizar era contar historias, porque cumplía, además de una función de entretención, distintas funciones sociales que tienen que ver con lo educativo, por ejemplo, educar sobre alguna situación, y también tiene que ver con contarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Entonces, si estamos haciendo ese ejercicio de memoria recurrentemente con nuestra comunidad, no nos olvidamos de quiénes somos
Y eso es súper importante para poder generar comunidad, para poder tener una pertenencia territorial, una identidad propia, porque de lo contrario olvidamos, y cuando olvidamos, cualquier cosa o situación se nos puede venir encima y no vamos a ser capaces de resolverlo, pero porque nos falta una memoria ancestral a la que no le estamos poniendo atención. Entonces, por ejemplo, no sé, si nos vamos a una leyenda antigua, Tren Tren y Caicay, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, ojo, vivimos en un territorio sísmico. Si hay un maremoto, usted corra a los cerros. Entonces, con ese mito de origen, que es tan importante en nuestro territorio, no solamente estamos contando una historia entretenida o brutal, porque es un cataclismo el que ocurre, sino que estamos educándonos a nosotros mismos, educando a las nuevas generaciones, como para, por ejemplo, no construir en un humedal. ¿Por qué? Porque sabemos que si hay un sismo, eso va a colapsar. Entonces, las historias son sumamente importantes para el tejido social y para la educación de los pueblos y para entender que necesitamos contarnos para que no nos pasen a llevar. A mí me emocionó mucho porque como este es mi trabajo, yo estoy todo el tiempo creando. Hay procesos en los que son como más administrativos, de estar en el computador, hay momentos que son más investigativos, de buscar referentes, y hay otros momentos en que estar encerrada en la sala jugando y viendo las posibilidades de cómo contar historias. Y cuando eso sucede es muy entretenido. Entonces yo pienso, yo tengo esa experiencia en mi cotidiano y para mí está a la mano. Pero hay personas que no tienen esa oportunidad, porque la cultura no es es un derecho, pero todo el tiempo están tratando de convencernos de lo contrario. Entonces, no es un derecho que esté totalmente garantizado. No todo el mundo tiene el acceso al arte y a la cultura. No puede nomás. Entonces, poder hacer este tipo de proyectos gratuitos para mujeres, con sus hijas, sus hijos, sus nietos, sus nietas, y que todos nos encontremos creando simplemente porque sí, lo pasemos bien todos juntos y juntas, yo encuentro que es un regalo, es una maravilla. Bajo el cerezo en flor, nadie. La fotografía mediante cianotipia propone otro ritmo, uno más lento, más contemplativo. Las imágenes se revelan gradualmente y mientras esperan, las personas conversan. Comparten experiencias, recuerdos, historias del barrio. La creación artística se transforma nuevamente en una excusa para encontrarse. El juego, la capacidad de volver a jugar, eso fue muy bonito de ver en todos los talleres, como en la sorpresa también, el entregarse a una experiencia artística sin saber mucho a lo que se iba, como bien desprejuiciado. Eso me parece muy interesante en cuanto a plantearle a la gente el arte, como el desprejuiciarse de querer ver algo. Creo que eso resultó muy bonito. Fue importante como confirmar la importancia de estos espacios artísticos para la gente, para que se conecte con la sorpresa, con el conocer cosas nuevas que quizás uno no está muy habituado en esta cotidianidad a entregarse a esa experiencia, no hay mucho espacio. Yo creo que eso es lo más importante de este proyecto, el entregar espacios de juego a través del arte, de sorpresa, de conocimiento, de cultura, de saber cosas a través de una herramienta muy, muy amable. En un mapa del barrio construido entre decenas de personas, cada puntada agrega algo, un recuerdo, un recorrido, una experiencia, un afecto. Y de pronto, el territorio deja de ser una abstracción, se vuelve algo tangible, algo que puede tocarse, algo que puede construirse colectivamente. Si este bordado pudiera hablar, diría que Colorinche es mi barrio,
qué bonito es, con tanta historia, tantas partes que llevan más de 100 años de construcción, entonces reconocernos dónde estamos, cómo es cada lugar, encontrarse que hay tantas peluquerías o que hay tantas cosas en común entre uno y otro y que los vecinos llevan años y años acá en el barrio, eso es súper bonito, es como una ayuda a memoria súper importante para sostener la memoria. Que me deja este proceso que podemos seguir construyendo en colaboración, en comunidad y que somos comunidad, que estamos unidas por una misma necesidad, por una misma identidad, porque somos San Bernardina y nos reconocemos en el mapa, nos encontramos, así encontramos los lugares más bonitos. Es- Este es una ayuda a la memoria, una ayuda a la colaboración, es un llamamiento a la cooperación para sostener la vida de barrio y para sostener la economía del barrio, que es súper importante. A lo largo de estas jornadas apareció una reflexión constante, el poder de lo colectivo. Porque cuando estamos solas, muchas cosas se vuelven más difíciles. Sostener, crear, imaginar, participar. Pero cuando aparecen otras personas, aparecen también nuevas posibilidades. La comunidad no elimina los problemas, pero permite enfrentarlos de otra manera. Lo que vimos aquí no fueron solo talleres, vimos personas ocupando el territorio, habitándolo, reconociéndose mutuamente, construyendo confianza, produciendo memoria compartida. Vimos una comunidad conectando y movilizándose, porque la comunidad también necesita práctica, necesita tiempo, necesita espacios, necesita oportunidades de encuentro. A veces la comunidad ocurre en momentos más simples, en una conversación durante una pausa, en una risa compartida, en una niña observando cómo otra mujer borda, en una adolescencia descubriendo que sus ideas tienen valor, en una cuidadora encontrando un momento para sí misma. Y entonces comprendemos que el arte no aparece solo como resultado, aparece como proceso, herramienta, como un puente, como una posibilidad. Comunidad y territorio fue una invitación a recordar, una invitación a encontrarnos, a reconocer que la memoria no vive solamente en el pasado, también se construye en el presente, cada vez que compartimos un espacio, que creamos juntas, que abrimos posibilidades para que otras personas participen, cada vez que volvemos a hacer nuestro el territorio, porque la comunidad no es algo dado, es algo que se construye y que necesita ser cultivado una y otra vez. Entonces la invitación y nuestras puertas quedan abiertas a quienes participaron del proyecto y a quienes observan este documental. Hagamos nuestros los territorios y sigamos encontrándonos.